Mis hermanos, Dios les bendiga, buenas noches, se pueden sentar, gracias. Vamos a continuar con nuestro estudio de la carta de Pablo a los Filipenses. Pueden ir allá, vamos a ir al capítulo 1. La semana pasada ya nuestro hermano Javier concluyó ese capítulo. Hasta ahora hemos visto en los versículos del 1 al 11, hemos visto a un Pablo agradecido de los filipenses, dándole gracias a Dios por ellos, orando por ellos, animándolos. Vimos también en los versículos 12 al 14, vimos que Pablo les habla sobre su situación en la que él se encontraba en Roma, ¿verdad?, estando preso. Y les dice a los filipenses que su situación estando preso allá en Roma, eso había sido de motivo para que los creyentes de Roma se motivaran y con ánimo y sin miedo predicaran el Evangelio. Ellos pensaban que, como Pablo quizás estaba preso, el Evangelio quizás iba, ¿verdad?, a menguar, iba a disminuir la predicación del Evangelio. Pero el apóstol Pablo le dice a ellos, no, eso no es así. Al contrario, mi situación, estando preso, ha sido de motivación para los hermanos en Roma para que prediquen el Evangelio con ánimo y con valentía. En los versículos 15 al 26, mis hermanos, también vimos que Pablo le dice a los filipenses que a pesar de que algunos predicaban el Evangelio por ambición personal, por envidia, por rivalidad, a pesar de eso, el Evangelio como quiera se estaba predicando. Y eso le daba a Pablo regocijo, pero el mayor regocijo de Pablo era que Cristo era glorificado en su situación, en vida o en muerte. O sea, a Pablo no le importaba los látigos en su espalda, no le importaba las pedradas, no le importaba caer preso. Lo que él sí estaba claro es que su situación, todo lo que Dios había permitido en la vida de él, era para la gloria de Cristo. Aún tuviera que ser decapitado. Entonces Pablo nos enseña esa valentía. Ahora bien, en el versículo 27, y esto lo dijo mi hermano Javier la semana pasada, de ese capítulo 1, hay un cambio en la narrativa de Pablo. Ahí vemos que Pablo hace un cambio de su enfoque autobiográfico. Él comienza a hacer exhortaciones a la iglesia de los filipenses. Estas exhortaciones prácticas, como la unidad, la humildad y un llamado a una conducta correcta. Estas exhortaciones van desde el versículo 27 del capítulo 1 hasta el versículo 18 del capítulo 2. En este caso, mis hermanos, a partir de hoy, vamos a comenzar desde el versículo 1 del capítulo 2 hasta el versículo 11, que son los versículos que me tocan a mí. Pero, para ponerlos en contexto y hacer la conexión entre el capítulo 1 y el capítulo 2, yo quiero que ustedes vayan al versículo 23 del capítulo 1. Vamos a verlo hasta el versículo 30. Para que hagamos la conexión. Capítulo 1 del 23 al 30. Dice así el apóstol Pablo: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Aquí inicia la parte de la exhortación en el versículo 27. Dice el apóstol Pablo: solamente que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a verlos o que esté ausente, oiga de ustedes que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y en nada intimidados por los que se oponen.
que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que crean en Él, sino también que padezcan por Él. Dice el 30, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo en todos estos versículos a los filipenses? Miren, filipenses, yo estoy convencido de que yo los voy a volver a ver a ustedes. Y eso los hará estar gozosos en Cristo. Pero oigan bien, mientras yo esté aún preso, en lo que llega ese tiempo, cuando nos veamos, yo les voy a pedir a ustedes una sola cosa. ¿Cuál cosa? Que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo. Pablo, ¿y cómo es eso de comportarnos como dignos del Evangelio de Cristo? Bueno, primero, firmes, no es con un pie y otro, un pie allá y otro aquí, no, firmes en el Evangelio, unidos, combatiendo, luchando por su fe, no dejándose intimidar por lo que quieren avergonzar el Evangelio. Aquí viene la parte que dice lo que son los filipenses. A ustedes se les concedió, por causa de Cristo, no solo que crean en Él, sino que también padezcan por Él, teniendo la misma situación difícil que yo tengo. Hermano, ¿qué es lo que Pablo está intentando con los filipenses en estos tres últimos versículos? 4, 27, 28, 29 y 30. Pablo está preparando a los filipenses para lo que le va a decir en el capítulo 2. Vamos a verlo. Pablo les dijo que a ellos se les había concedido el privilegio de ¿qué? De creer, ¿verdad que sí? En Cristo y de padecer por su causa. Hermanos, cuando usted creyó en Cristo y hoy en día batalla por su fe, ¿en qué usted se convirtió? ¿En cristiano? ¿Qué es lo que Pablo le está diciendo a los filipenses? Filipenses, ustedes creyeron, ustedes son cristianos. ¿Por qué? Porque creen en Cristo y defienden su fe. Entonces, filipenses, les estoy diciendo que son cristianos, que Cristo vive en ustedes. Por tanto, aquí empezamos al capítulo 2, los primeros 4 versículos. Por tanto, como ustedes son cristianos, y aquí viene un argumento, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo. Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa, nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Eso está en la Biblia. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Pablo les dice en estos primeros 4 versículos del capítulo 2, miren, como consecuencia de lo que ustedes son, que son cristianos, si Cristo les ha dado el creer en Él, y en ustedes existe el consolar a otros, ser compasivo, dije otra versión, estar en armonía con otros, por favor, completen mi gozo, dice Pablo, y tengan ese mismo sentir por sus hermanos en Cristo. Si la fuente de ustedes es Cristo, tengan el mismo amor, sean unidos, un mismo espíritu, un mismo propósito, sin rivalidades, sin orgullos, con humildad. De aquí viene la parte que muchas veces nos cuesta. Considerar al hermano mayor que tú, mayor que yo, y buscando el bien de ellos primero y tú de último. Hermano, cuando yo meditaba en esta exhortación que le hace Pablo a los filipenses, yo pensaba en quién era Pablo antes. Un hombre celoso de la ley, estudioso de la misma, un hombre quizás altivo, un hombre quizás arrogante. Por su conocimiento orgulloso fue y buscó carta para perseguir a los cristianos, arrastró, encerró a muchos. Pero este mismo hombre ahora siente un amor
que no hay forma de explicarlo humanamente hablando. Y a los que él perseguía, ahora busca con amor y los aconseja. De perseguidor de cristianos a formador de cristianos. Ese fue Pablo. ¿Qué pasó con Pablo? Se encontró con Cristo. Y el que se encuentra con Cristo, mis hermanos, cambia. No puede seguir siendo el mismo, debe cambiar. Hay un cambio que se hace en nuestro interior que no tiene explicación, solamente Dios lo sabe. Pablo fue transformado de perseguir cristianos a formar cristianos, a sufrir por predicar lo que él perseguía. Y el pedido de Pablo de completen mi gozo sale de quien está en Pablo. ¿Quién está en Pablo? Cristo. Entonces, si es Cristo, hermano, que le dice a los filipenses, háganme feliz. Eso que ustedes dicen sentir como cristianos que sienten por mí, creyendo en mí, siéntanlo los unos por los otros en la iglesia. Exprésense amor los unos por los otros. ¿Cómo sentimos amor por nuestros hermanos? ¿Por una mecánica? ¿O porque sentimos el amor de Cristo en nosotros? Mis hermanos, yo creo que yo dije en la enseñanza pasada que dimos de Colosenses, y voy a volver a repetirlo, cuán grande fue el sufrimiento del apóstol Pablo. Y no fue por los látigos en su espalda, no fue por las pedradas, no fue por nada de eso. Fue por los creyentes de cada iglesia que él cuidaba. Esa era su mayor preocupación. Dice 2 de Corintios 11:28, además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día es la preocupación por todas las iglesias. Esa era la mayor preocupación de Pablo, ¿verdad que sí? Pero en el caso de los filipenses, mis amados hermanos, en estos puntos Pablo trata algo muy importante: la unidad de la iglesia. Eso es lo que Pablo trata aquí. Hermanos, si no hay una cosa más peligrosa, más destructiva, que cuando la unidad de la iglesia se ve amenazada. Eso es muy peligroso. Cuando hay raíces de amargura, enemistades silenciosas entre hermanos, que se saludan y se sonríen, pero tienen en su interior algo en contra de ese hermano. Van a la iglesia, levantan las manos, alaban, oran, pero no quiero al hermano fulano de tal en mi lado. ¿Y por qué tú no lo quieres? Bueno, porque levanta la mano muy alta. Porque buscamos cualquier excusa muchas veces para tapar nuestro orgullo. La unidad en la iglesia. Mis hermanos, tenemos que estar claros en cuál es nuestro estado. Somos inclinados a la maldad y nuestra mente es perversa, nuestro corazón es engañoso, ¿verdad? Pero ahora el Espíritu Santo vive en nosotros y tenemos un llamado: la unidad en la iglesia. Estamos expuestos, mis amados hermanos, a sufrimientos, a problemas, a enfermedades, a deudas, ofensas, calumnias. Todo eso lo sufrimos a diario porque estamos entre seres humanos pecadores y estamos dentro de un mundo que es nuestro enemigo. Pero no permita, hermano, que ese peso que lo atormenta, que muchas veces venimos a la iglesia y nos sentamos ahí y miramos hacia acá, pero tenemos la mente en qué vamos a comer mañana o cómo voy a pagar mañana, y toda esa carga, hermano, nos hace a veces hasta sentir, hermano, tristes o angustiados, y venimos así. Pero recuerde lo que dice Cristo. Cristo dice: solamente les pido que se comporten como es digno del Evangelio. Háganme feliz, ámense los unos a los otros. No permitan que la carga del mundo, que la carga de una discusión con su hermano, con un trabajador, lo que sea, usted la traiga aquí a la iglesia y se la desquite con otro hermano. Ámense los unos a los otros. Háganme feliz, dice el Señor. Hermanos, si un hermano, yo sé que nuestra iglesia, ¿verdad?, es una iglesia de amor, pero somos pecadores, estamos en carne, y estas son advertencias que tenemos que tomarlas muy en cuenta, mis hermanos.
Entonces, mis hermanos, si un hermano le pasa por el lado a usted y no lo saluda, no permita que a su mente entre la siguiente palabra: oh, pero mira qué orgulloso, no me saludó. No, vaya y salude a ese hermano. Hermano, ¿qué te pasa? Dios te bendiga, hermano. No permita que el estrés y el sufrimiento del mundo, les lo repito, ¿verdad?, le afecte esa unidad con sus hermanos. Eso es lo que Pablo está alertando a los filipenses sobre este tipo de situaciones que separan la iglesia. Vamos a verlo en más detalle más adelante. En el versículo 2 del capítulo 4 de esta carta de Filipenses, capítulo 4, versículo 2, Pablo menciona dos mujeres que al parecer ellas no convivían en armonía. Dice capítulo 4, versículo 2 de Filipenses: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Al parecer estas hermanas tenían problemas de armonía. Y entiendo, es probable que Pablo esté dando todas estas exhortaciones, no solo por estas dos mujeres, sino para que la iglesia estuviera unida en Cristo. Quizás estuvieran enfrentando discordia, división, por intereses personales, por orgullo, por egoísmo. Personas a veces con un concepto muy alto de lo que son y se les olvida cuál es su posición y su estado ante Cristo, ante Dios, de que no son nada, que podrán ser los más millonarios del mundo, pero no son nada. Pues hermanos, yo quiero que veamos el tema de la unidad, porque hoy no vamos a tener mucho tiempo. Pablo no solo lo trató, el tema de la unidad, con los filipenses. Pablo lo trató con todas las iglesias. Vamos a ver varios textos que voy a ir un poquito rápido, si quieres se enfoquen en escuchar, para que no se pierda. Por ejemplo, mis hermanos, 1 Corintios 1 del 10 al 11. Oigan lo que dice Pablo. Les ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa y que no haya entre ustedes divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer, porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre ustedes contiendas. Vaya viendo, mis hermanos, exhortaciones de Pablo con respecto a la unidad a las iglesias. Aquí yo voy a hacer una sola observación de esto que acabo de leer. Pablo dice aquí: unidos en una misma mente y un mismo sentir, o sea, con un mismo propósito, un mismo objetivo, una misma meta. Vamos a ver las virtudes de la unidad más adelante, pero voy a tocar ahora la comprensión, la paciencia. Hermanos, saber cuándo y cómo reaccionar, teniendo en cuenta si la palabra que yo voy a decir a un hermano lo puede ofender. No seamos rápidos para responder a cualquier hermano, porque no todos somos iguales. La paciencia que tengo yo para escucharlo a ustedes no es la misma que tiene José Antonio, por ejemplo. Entonces, para guardar esta unidad tenemos que pedir al Señor discernimiento, paciencia, que nos enseñe a hablar. Porque recuerde algo: primero, no soy yo, es mi prójimo, es mi hermano. Hermano, yo no puedo pensar de forma egoísta en mis gustos personales y en que yo debo ser complacido. En el manual de Cristo que usted tiene en la mano, el último es usted, el último soy yo. El que debo lavar los pies soy yo. Y Cristo se lo lavó a Judas, sin rencor y sin odio. Lo que debemos ser es estimuladores de la armonía, no de la enemistad. Podemos tener puntos de vista diferentes en algún tema. Me puede gustar el color rojo o el pastor azul, pero somos unidos en cuanto a la misma meta que tenemos de glorificar a Cristo, no por temas triviales. Seguimos otra vez en 2 Corintios 12 del 20 al 21, dice Pablo lo siguiente, y voy a leer estos versículos de la Nueva Traducción Viviente por un poquito más de claridad. Dice Pablo, 2 Corintios 12, 20 al 21, pues temo que cuando vaya no me gustará lo que encuentre y que a ustedes no les
gustará mi reacción. Temo que encontraré peleas, celos, enojo, egoísmo, calumnias, chismes, arrogancias y conducta desordenada. Así es. Tengo miedo de que cuando vaya de nuevo, Dios me humille ante ustedes y quedaré entristecido, porque varios de ustedes no han abandonado sus viejos pecados. Qué preocupación la de Pablo. Sus viejos pecados. Pablo está diciendo, entre ustedes hay creyentes que siguen siendo igualitos como que nunca han conocido a Cristo. Ustedes no han cambiado. Siguen siendo instrumentos de contiendas, enojándose, mintiéndose, siendo arrogantes, chismosos. Tengo miedo de ir y encontrarme con todo eso. Qué preocupación la de Pablo por la unidad en la iglesia. Encontrarme con gente que se suponían maduros en la fe, siendo unos rebeldes y siendo instrumentos de separación en la iglesia. Entonces, mis amados hermanos, fíjense que esto fue a los corintios en ambas cartas, ¿verdad? Y él terminó diciéndole a los corintios en la segunda carta, 13, 11 al 12, dice: por lo demás, hermanos, regocíjense, sean perfectos, confórtense, sean de un mismo sentir, vivan en paz y el Dios de amor y paz estará en ustedes. Oigan lo que dice el 12. Salúdense los unos a los otros con un beso santo. No es con el beso de Judas, es con un beso santo. Vamos a seguir a Romanos 15, 5 al 7. Síganme escuchando. Y que el Dios de la paciencia y del consuelo les conceda tener, oiga esta palabra, el mismo sentir. Esta palabra Pablo la repite y la repite y la repite a todas las cartas. Tengan el mismo sentir los unos para con los otros, conforme a Cristo Jesús, para que sean unánimes. A una voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, dice el 7, acéptense los unos a los otros como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Hermanos, meditemos en lo siguiente. ¿Cómo Cristo nos aceptó a ti y a mí? ¿Había algún valor en ti y en mí? ¿Estábamos limpios? ¿Estábamos sucios? ¿Estábamos muertos en delitos y pecados? ¿Estábamos condenados, rebeldes? No había nada que tuviera un valor por el cual dijera Cristo, este vale algo, déjame cogerlo. No, fue por gracia. Aquí el pedido es: acéptense los unos a los otros como Cristo los aceptó a ustedes. Cristo nos dice: acepta a ese que es acelerado, acepta a ese que es lento, acepta al que habla duro, pero también al que habla bajito. Acéptalos, ámalos, porque yo te amé a ti así como eres, y tú no eras ni eres bueno. Lo bueno que ahora hay en ti y en mí te lo puse yo, así que no te enorgullezcas, dice Pablo, dice el Señor. También dijo Pablo aquí mismo en Romanos 12, 15 al 18, gocémonos con los que se gozan y lloremos con los que lloran. Vivamos como si fuéramos uno solo, no seamos altivos, sino juntémonos con los humildes. No debemos creernos más sabios que los demás. No paguemos a nadie mal por mal, procuremos hacer lo bueno en los ojos de todo el mundo. Si es posible, y en cuanto dependa de nosotros, vivamos en paz con todos. Estamos obligados, por lo que nos caracteriza como cristianos, a pelear por la unidad, a humillarnos nosotros mismos para unir la iglesia. Sigue las exhortaciones, veamos Gálatas ahora. Gálatas 5 del 24 al 26. Dice Pablo: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Sigue diciendo Gálatas 6 del 1 al 3. Hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo,
no sea que tú también seas tentado. Lleven los unos la carga de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Porque si alguien se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Exhortaciones a la unidad. Pablo dice aquí que si vemos a un hermano en algo incorrecto, porque déjeme decirle, mis hermanos, tampoco podemos quedarnos callados, no podemos ser irresponsables, y no somos irresponsables, sino que es una muestra de que no amamos a un hermano si lo vemos en un estado, en una situación difícil, en un problema, en un error de pecado y que no hagamos nada. No, tampoco así. Llamamos a ese hermano porque lo amamos, lo llamamos en privado y los corregimos, los restauramos, porque somos igual que él, tenemos la misma condición caída. Unidad, no es humillarlo, no es avergonzarlo, es ayudarlo, es corregirlo. La meta es que seamos uno. Pablo nos dice, ¿acaso te crees algo digno de algo? ¿Te crees más grande que tu hermano? Te estás engañando a ti mismo. Si corriges a alguien, hazlo mansamente sin creerte perfecto, pues tú también puedes pasar por lo mismo con tu hermano. Entonces tú no eres diferente, dice Pablo. Dice los versículos 1 al 6 de Efesios 4. Yo, pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Tenemos un llamado y tenemos que vivir de una forma digna, dice el apóstol Pablo aquí. Que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hermano, hay un solo cuerpo, dice Pablo en el versículo 4, un solo Espíritu. Así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. No voy a seguir leyendo las otras exhortaciones que hay a las demás cartas, Colosenses y Tesalonicenses, pero también las hay. Mis hermanos, el tema de la unidad en la iglesia es un tema que no es un tema simple, no es un mandato que podamos desechar. La unidad, hermanos, fue una petición de Cristo allá cuando él oraba en el Getsemaní, en el capítulo 17 de Juan. Dice los versículos 20 y 21 de Juan 17. Dice el Señor orando: mas no ruego solamente por estos, por los discípulos que estaban ahí, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Para qué? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Esto es lo que Pablo intenta mostrarle a los filipenses y también a nosotros en el día de hoy, la unidad en la iglesia. Filipenses, Cristo dijo que los que han de creer en mí por la palabra de ellos, que todos sean uno. Ustedes, filipenses, han creído, sean uno. Compórtense como dignos representantes del Evangelio de Cristo. Sean humildes, no hagan nada por contienda, por sobresalir, porque yo quiero ser mejor que fulano. No, porque ni tú ni yo somos mejores, porque lo que tenemos en nosotros nos lo dio Cristo. Mis amados hermanos, tenemos que cuidar lo que somos en Cristo. No permitamos que en nuestro interior haya enemistades, contiendas. Somos diferentes, no somos iguales al mundo. Y yo quiero, hermanos, tengo tiempo, sí, voy a compartir con ustedes una analogía que pude leer para que meditemos un poco. Piense en un saco lleno de pelotas de distintos tamaños, distintos colores, un saco, están todas unidas en un saco. Pero a ese saco se le hace un hoyo y todas salen y se dispersan y se riegan. Ellas ninguna sienten el deseo de volver a unirse. Pero ahora piense en un imán con muchos trocitos de hierro unidos a ese imán. Si por X razón uno de esos imanes se despega, en ese hierro hay una atracción que lo lleva otra vez al imán y se une al imán. Entonces, mis hermanos, la pregunta es,
¿Dónde puedo ubicarme yo? ¿Dónde puedes ubicarte tú? ¿Somos una pelota que no siente ninguna atracción por la unidad? ¿O somos ciervos atraídos por un imán llamado Cristo? Si hemos creído en Cristo, si el amor de Cristo está en nosotros, si en realidad decimos ser cristianos, si el Espíritu Santo está en nosotros, al momento de que por X o Y nos ofendamos, vamos a tener el deseo de pedir perdón, de humillarnos. No nos va a costar nada humillarnos, porque amamos al hermano, porque Cristo mora en ti y en mí. Hermano, este es un tema que no debe ser tratado de forma superficial y rápido, porque si la unidad, hermano, de la iglesia, si nos separamos, estamos perdidos. Entonces, este es un tema que con el Señor delante quiero tratar varios puntos. Vamos a continuar el miércoles que viene con esta exhortación de Pablo, estos primeros 4 versículos. Vamos a ver de forma más puntual las causas de la división en la iglesia con detalles y aplicaciones. Vamos a ver también las virtudes que unen a la iglesia y que tenemos que practicar. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén.